¿Ok? Ok, chicos. Entonces, vamos a empezar con hablando de la fisiología renal, ¿ya? Para hablar de fisiología renal, vamos a hablar un poquito sobre su anatomía, ¿ok? Ay, entonces, nosotros vamos a hablar sobre la anatomía renal. Acá vemos, bonito, ay, vamos a poner la pluma, ¿ok? Vemos a nuestro riñón, ¿ok? Nuestro riñón, pues, de alguna manera, antes de entrar acá, vamos a ver esta imagen de acá. Nosotros tenemos dos riñones, ¿no? El derecho y el izquierdo. El riñón derecho, de alguna manera, está ubicado un poquito más abajo, o sea, está más abajo que este riñón. Y el motivo es porque está en relación a nuestro hígado, pues acá nosotros vemos a nuestro hígado, entonces va a descender un poco más, ¿ok? Si nosotros vemos a una persona de frente, nosotros vamos a darnos cuenta que estos son órganos retroperitoneales, ¿ok? Y, y bueno, ¿qué más podemos decir? Algo importante. eh, los riñones son importantes porque de alguna manera están encargados, ¿no? De la regulación de toda la osmolalidad del líquido corporal. Por eso la anterior vez habíamos hablado de la osmolalidad. Y también de todos los electrolitos, todas las concentraciones que vamos a tener, ¿no? El cambio de líquidos, extracelular, intracelular y todo eso. Además, también vamos a ver más adelante y ahora también, bueno, la excreción de los productos de desechos, sustancias químicas extrañas, todo eso que lo va a filtrar, va a excretar, secretar. ¿Ok? Acá vemos la, un riñón así, una imagen, ¿no? Vemos que el riñón tiene su pirámide renal, acá vemos las pirámides renales, tenemos entre pirámide renal y pirámide renal la columna renal, que eso es importante, después tenemos la corteza, la médula, el cáliz, y la arteria, vena, que están acá, ¿no? Y la cápsula fibrosa. ¿Por qué es importante hablar sobre la pirámide renal? En la pirámide renal, nosotros vamos a encontrar las columnas renales, ¿ok? Acá, entre columnas renales, también llamadas columnas de Bertini, ¿ok? También llamadas columnas de Bertini. Este, ¿Qué más podemos resaltar de la anatomía renal? Pues podemos decir a ver, eh, existen cálices, ¿no? Los cálices mayores y también va a existir cálices menores, ¿no? Y estos van a desembocar en los uréteres, en la vejiga. Por eso está aquí el uréter, estos cálices van a desembocar aquí. Algo así más tranquilo. Recuerden lo básico nada más. Acá vemos una imagen más bonita que vemos cómo es, ¿no? La corteza renal, que es todo esto, la médula renal, que es todo esto hasta acá, la papila renal, que es la parte inferior, y las pirámides renales, ¿no? Que están acá. Entonces, la médula renal lo consideramos que es toda la pirámide renal, por así decirlo. También tenemos las columnas renales y ya. Acá se llama el ilion, que está conformada pues por la vena renal, la arteria renal y bueno, y el uréter, ¿no? Eh, entonces, acá vamos a ver también la irrigación renal. Acá está bonito para verlo porque recordemos que tenemos de la arteria renal, vamos a ver la arteria renal acá que tenemos. Esta viene, ¿no? De alguna, mm, de algún vaso. Este va a venir de la aorta abdominal, ¿ok?
viene de la aorta abdominal, la arteria renal. ¿Ok? Y de ahí, ¿qué va a pasar? Sigue volviéndose más pequeñitas. Acá ven que se vuelven dos, ¿verdad? Esas dos se llaman arterias segmentarias. ¿Ya? Sigue volviéndose más pequeñas, arterias interlobulares, ¿no? Se ven más pequeñas arterias interlobulares. Se vuelven mucho más delgaditas, más finitas, que son las arterias arcuatas, ¿no? Y se vuelve más pequeñitas, arterias interlobulares, y así. Y hasta que se vuelvan súper finitas, porque va a venir las arteriolas eferentes, los capilares que son súper delgaditos, las arteriolas eferentes, y de ahí vienen los capilares peritubulares, ¿no? Ahí va a haber un paso para que se vuelvan las venas interlobulares, las venas arcuatas, las venas interlobulares, y para que salga, ¿no? Hacia la vena renal, ¿ok? Ese es el paso, ¿no? Eh, como un ciclo que va a hacer la irrigación renal. Ahora, hablemos sobre la nefrona, que cuando ustedes les hablen, ¿no? sobre fisiología renal, a su mente les tiene que venir la nefrona. ¿Qué es la nefrona? Pues es la unidad funcional de riñón. Es súper importante. Recuerden la unidad funcional, ¿ya? De unidad funcional de riñón. Eh, ¿Por qué es importante la neurona? De alguna manera, que diga la nefrona, perdón, la nefrona está constituida ¿por qué? Por el ovillo glomerular, o también llamado corpúsculo de Malpighi, ¿ok? Este corpúsculo de Malpighi está constituido por todos los túbulos renales, donde va a ocurrir el filtrado de la orina, ¿ok? Entonces, eh, es importante que nosotros recordemos la nefrona, porque aquí vamos a ver que es un sistema, ¿ok? Es un sistema que se va a generar, y de alguna manera recordemos que las nefronas, pues tenemos bastantes, son millones, creo que 1 millón por cada riñón que tenemos, y las nefronas no se van a regenerar. Entonces, a lo largo de la vida, estas nefronas que vemos acá, pues se van perdiendo, se van perdiendo, se van perdiendo, y hacen que se hipertrofian, ¿no? Y hipertrofian también de alguna manera la función que tiene nuestro cuerpo, que es la función renal, ¿ok? Entonces, recordemos que está constituido por quién, por todos los túbulos, o sea, todo el sistema tubular, todo el sistema tubulis también que se llama, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, ¿ok? Y también por el corpúsculo de Malpighi, ¿ok? Entonces, vamos a hablar entonces, ¿qué es el corpúsculo de Malpighi? ¿Ok? Recordemos, parte de la nefrona es el corpúsculo de Malpighi. Y aquí vemos el corpúsculo de Malpighi, ¿ok? Este corpúsculo de Malpighi, eh, ¿por qué está formado? Por la arteriola aferente, ¿ok? La arteriola aferente, el ovillo glomerular, todo el ovillo glomerular que está ahí, y sale por la arteriola eferente, ¿ok? Entonces, para que ustedes se ubiquen un poco más, mira, aquí está una imagen muy esquemática donde pueden ver número por número, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el número 1, acá está la arteriola aferente, por acá podemos que va a entrar. Después tenemos la arteriola eferente, aquí. Después tenemos aquí a nuestros queridos capilares glomerulares. Mira, acá está, con el número 3. Después vemos al músculo liso vascular, ya bueno, ese es el que se encuentra aquí. Las células yuxtaglomerulares, que son tan importantes que vamos a ver la función. Me recuerden dónde se encuentran las células yuxtaglomerulares. El ACIS, la mácula densa. 8, mire, el 8 tenemos el tubulis distal, el tubo distal,
que es importante también. Después tenemos 9 podocitos, 10 las células endoteliales acá, que también tienen una función importante, la membrana basal, el epitelio parietal. En 15 tenemos el espacio de Bowman, también que es importante, el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman. Y por último, el 16, pues vamos a tener al túbulo proximal, ¿ok? Aquí está. Entonces, de esta manera lo vemos, recordemos dónde están las células yuxtaglomerulares, las células mesangiales y las células endoteliales. Miren, aquí están las células mesangiales, recuerden en la posición donde está. ¿Ok? Este es el corpúsculo de Malpighi. Recordemos también y hablemos un poco del aparato yuxtaglomerular. Recordemos que eh, aquí vemos de alguna manera el corpúsculo de Malpighi, como les había mostrado, ¿no? Y nos permite ver, pues, el aparato yuxtaglomerular acá, en el cual pues nos permite ver las células que nosotros vamos a tener en la mácula densa, ¿ok? Aquí vemos las células de la mácula densa, las células yuxtaglomerulares que ya les había dicho dónde se ubicaban acá en esa parte de acá, que es importante. Y después vamos a hablar, ahora solo céntrense en dónde está su ubicación, porque vamos a hablar después por qué es importante, ¿no? Y para qué sirve cada una de estas. Eh, Después vemos las funciones de las células mesangiales, ya les había hablado. Células justaglomerulares, las células mesangiales, ¿ok? Las células mesangiales, miren dónde se encuentran, las células mesangiales extraglomerulares aquí, y las células mesangiales intraglomerulares, que están en esta parte de acá, ¿no? Y en esta parte de acá las otras, ¿ok? Las células mesangiales son importantes y vamos a hablar porque dentro de los corpúsculos de Malpighi están sostenidas por estas células, o sea, ¿quién nos sostiene estas células? Entonces, ¿por qué es importante? Porque tienen una función contráctil, o sea, estas células tienen filamentos de actina y miosina que van a contraer, ¿no? Y van a regular de alguna manera la filtración que va a existir. También fagocítica, ¿por qué? Porque va a limpiar el desecho de síntesis de degradación de la matriz celular también va a haber, y la síntesis de autacoides y factores de crecimiento. ¿A qué se refiere eso? Pueden actuar también como autocrina y paracrina. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera pueden actuar como como habíamos hablado, como el sistema endocrino, ¿no? Como una hormona pueden actuar, ¿ok? Entonces, es importante estas células mesangiales que sepan su ubicación y que sepan que estas de alguna manera pues van a sostener, ¿no? Van a sostener a las células y al corpúsculo de Malpighi también, ¿ok? El sistema tubular. Ok, cuando nosotros hablamos del sistema tubular, es importante, ¿por qué? Porque después de todo el ovillo glomerular, después de todo el corpúsculo de Malpighi, ok, la cápsula de Bowman, viene, ¿quién va a venir después de esto? El túbulo proximal. ¿Por qué? Porque está más próximo, ¿no? Y vemos el túbulo contorneo proximal, que es toda esta parte de acá. ¿Ok? Toda esa parte de acá es el túbulo contorneado proximal. Después va a venir, ¿quién? Nuestra asa de Henle. Miren, aquí tenemos a nuestra asa de Henle, que el asa de Henle también tiene porciones, ¿no? Porción ascendente o gruesa del asa de Henle que tenemos aquí, mira, está más gruesita. O una porción descendente o asa de Henle fina, más delgada, ¿no? Cuando crece se vuelve más gruesita. Y de ahí tenemos pues al túbulo contorneo distal, ¿no? El túbulo contorneado distal. eh, y de alguna manera, si ven, ¿por qué este túbulo contorneado distal no se va para acá, ¿no? ¿Por qué tiene que aquí, qué hay, qué pasa aquí, ¿no? Lo que está pasando aquí, de alguna manera, es que está chocando, o está, sí, está chocando eh, con
con la arteriola aferente y eferente del aparato yuxtaglomerular, ¿ok? El túbulo distal eso hace, choca en el lado vascular de la arteriola aferente y eferente del aparato yuxtaglomerular. Y finalmente, cuando ya choca, ya se va a volver ¿en qué? En túbulo colector, ¿ok? Van a ir y ya, esa es la parte final, ¿no? Entonces, eso es importante. Después vemos que el túbulo proximal se encarga de la resorción de los solutos filtrados, muchos de ellos 100%. Recordemos, esto es importante recordar, porque siempre les preguntan dónde se reabsorbe la glucosa, dónde se reabsorbe los aminoácidos y todo eso. Entonces, es importante saber que el 100% de la glucosa y aminoácidos se absorbe en el túbulo proximal, ¿ok? El ACGN también había mucho que tiene una rama descendente y ascendente, y aquí va a ayudar pues al volumen urinario y al líquido corporal. Después del túbulo distal va a haber una resolución selectiva de sodio y el ácido de la orina, ¿ok? Y el túbulo colector va a tener una baja acción de la hormona antidiurética y se va a encargar principalmente de la reabsorción de agua. Entonces, vamos a ver más adelante qué se reabsorbe específicamente en cada uno de ellos, ¿ok? Este, ok, siguiente. Vamos a ver también el transporte de la orina, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del transporte de la orina, no había colocado, ya. El transporte de la orina, primero vamos a ver que toda la circulación renal, de alguna manera, va a afectar a la formación de la orina, pues, ¿no? Porque de alguna manera, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro mecanismo fisiológico que es la micción, ¿ok? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros, el lugar donde se va a llenar, donde va a llenarse de orina, es en la vejiga, ¿sí o no? Entonces, cuando está llena, la vejiga, pues de alguna manera nos da ganas de ir al baño, de orinar, y ahí es cuando se da el proceso de vaciamiento de esta vejiga, ¿no? Entonces, la vejiga tiene que ser, pues, está compuesta de alguna manera por un músculo liso, ¿ok? Este, y está formada por un músculo también estriado y tenemos control voluntario. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, para que se dé la micción, la vejiga se llena progresivamente, ¿no? No va a llenarse así de la nada, sino va a ir llenándose poco a poco, ¿ok? Hasta nosotros tenemos un umbral, ¿ok? Nosotros tenemos un umbral para que desencadene y nosotros digamos, ah, quiero ir al baño. ¿Ok? Entonces, va a haber una contracción para vaciar nuestra vejiga, ¿no? Y vamos a tener ese deseo de ir a orinar. Ahora, este, para que todo esto ocurra, quiere decir que la vejiga, pues, es un órgano que está inervado, ¿sí o no? Es un órgano que está realmente muy inervado. Entonces, la vejiga gracias a su inervación, que es que tiene nervios, va a tener umbrales, ¿no? Y de alguna manera, pues, va a recibir esto de la inervación simpática prácticamente en todo el cuerpo de la vejiga. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a llevar a este estímulo, ¿no? Que va a permitir también la eliminación y la relajación de la vejiga, ¿ok? Entonces nosotros tenemos ese reflejo miccional, que es un reflejo autónomo, ¿ok? Y bueno, este, es importante saber eso porque también, o sea, en el momento que nosotros nos da el reflejo de la micción, pues hay centros corticales en nuestro cerebro, ¿no? Que de alguna manera, pues, nos facilitan a iniciar el reflejo miccional. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, cómo se da, que es un proceso progresivo, que se va a llenar la vejiga, pues acá tenemos el transporte de la vejiga, ¿no? Este,
si nosotros hablamos del transporte de la vejiga, sabemos que el flujo sanguíneo renal, de alguna manera, mm, nuestro flujo sanguíneo renal, lo podemos calcular con el flujo plasmático renal, ¿ok? Sobre, es una fórmula, ¿ok? Flujo sanguíneo plasmático renal sobre uno menos el hematocrito, ¿ok? Entonces, gracias a todo lo que existe, va a haber también diferentes presiones en diferentes segmentos, ¿ok? De nuestro riñón y de todo eso. Por ejemplo, vemos la imagen, ¿no? A nivel del cáliz, la presión va a ser de 8 centímetros de agua, ¿ok? Entonces acá vemos a nivel del cáliz renal, nosotros vamos a tener nuestra presión, ¿no? 8 centímetros de agua. A nivel de la pelvis, ¿ok? De la pelvis renal, nosotros vamos a tener de 40 a 70 centímetros de agua, ¿ok? Pero a nivel glomerular, ¿ok? A nivel glomerular, nosotros vamos a tener de 50 a centímetros de agua. O sea, acá vamos a tener un poco más. Y o sea, y bueno, a nivel de la vejiga, ya es 12 centímetros de agua, cuando ya está llena, ¿ok? Nuestra vejiga. Nuestra vejiga, recordemos que cuánto se puede llenar de 250 a 300 centímetros cúbicos, y ahí es cuando ya llama reflejo miccional, ¿no? Y finalmente lo que vamos a hacer es eliminar la orina, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es cuánto cuántas son las presiones, ¿no? Que existen en diferentes segmentos a nivel renal, ¿ok? Entonces, si nosotros hablamos, ok, la orina va a pasar por todo ese proceso de filtración, secreción, ¿cuáles son sus componentes, ok? Eh, el 95% es agua y el 5% está formado ¿por quién? Por urea, por sales disueltas, por pigmentos y ácido úrico. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que viene de la orina pasa tanto por un proceso que todo, la glucosa, aminoácidos, todo se va a ir reabsorbiendo. Lo único que va a quedar es el 5% de la urea, que es 2,5, sales disueltas, fosfatos, carbonatos, cloruros, pigmentos, em, urbilina y el ácido úrico, ¿no? Que va a quedar poco a poco. ¿Ok? Entonces, este, acá tenemos al flujo sanguíneo renal, ¿ok? Que este sí les viene en su examen, ¿ok? Sí, sí les ha venido en su examen. Recordemos que para ver el flujo sanguíneo renal, vemos que aquí vamos a considerar números que sí o sí tienen que aprenderse. Ok, mire, aquí tenemos a riñón, aquí tenemos a todo glomérulo, el túbulo proximal, el ACG, el tubo colector y todo eso. Ahora, recuerden, el flujo sanguíneo renal es el 22% del gasto cardíaco, o sea, 1100 milímetros por minuto. Eso se tiene que recordar. ¿Ok? Es una irrigación abundante, ¿ok? Y bueno, de alguna manera mm, esto va a ser una irrigación que va a ir 90% a nuestra corteza renal, ¿ok? Y 10% solo va a ir a la médula renal, ¿ok? Por eso es importante. Ahora, de este volumen que va a ir pasando el 20%, solo el 20%, ¿para qué? Para nuestro filtrado glomerular, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el otro primer flujo sanguíneo renal y 22% del gasto cardíaco, que es demasiado, la verdad, ¿ok? Pero está bien. Ahora, de ahí va a ir de ese volumen plasmático renal, solo el 20% pasa para hacer un filtrado glomerular, ¿ok? Por eso es importante. Entonces, si hay una tasa para hacer el filtrado glomerular, este va a ser pues de 125 milímetros por minuto, ¿ok? Entonces, si nosotros multiplicamos, digamos, el tiempo, 1440 minutos al día, salen 180 litros por día que se filtra solo el riñón, ¿ok? Que se filtra en el riñón. Eso es importante. Y nosotros
de todo esto solo eliminamos pues 1 a 1,5 litros de orina, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros absorbemos 99% en ese filtrado, ¿ok? Recordemos, 90% de todo este flujo sanguíneo renal del gasto cardíaco, 90% se va a la corteza y 10% se va a nuestra médula renal, ¿ok? Entonces, estos datitos sí les ha venido en su examen, ¿ok? Si nosotros hablamos del flujo sanguíneo renal ya un poco más, como decir, matemáticamente, recordemos que el flujo sanguíneo renal total, este, cuando nosotros hablamos de todo eso, vamos a incluir pues también a los glóbulos rojos. Por esto también hablamos del flujo plasmático renal, ¿ok? Este, eh, y bueno, hay fórmulas, ¿no? Acá vemos el flujo sanguíneo renal es igual al flujo plasmático renal entre uno menos el hematocrito, que antes ya les había dicho esta fórmula, pero así se halla. También tenemos al flujo sanguíneo renal, que es la presión arterial renal menos la presión en la vena renal sobre la resistencia vascular renal. Y aquí tenemos la famosa fórmula de Fick, ¿no? La fórmula de Fick es esa, la que vemos abajo, y que de alguna manera usa los principios para medir el agua corporal, ¿no? Entonces, esta va a hacer, de alguna manera, nos va a ayudar a que eh, cuando nosotros queremos medir todo el flujo que va a existir, no debemos modificar lo que pasa en el torrente sanguíneo, o sea, eso no se debe de reabsorber, no se debe secretar y no debe tener algún cambio. ¿Ok? Entonces, por eso se utiliza esta fórmula. La verdad, según esa fórmula, este, la presión arterial de una sustancia, por eso, si ustedes ven acá, presión arterial, vamos a ver, pero X, ¿qué significa X? Ah, de cualquier sustancia, esto es de cualquier sustancia, aquí, la presión arterial ay, chicos, ¿me dan un ratito, por favor?
Ya, chicos, gracias. No recordé que tenía pasito. Ya, ok. Entonces, eso es la fórmula de Fick, ¿ok? Que de alguna manera, pues esta fórmula eh, ve la presión de la arteria de cualquier sustancia por un flujo sanguíneo, ¿ok? Renal, que va a ser igual que va a ser igual a la presión venosa de la sustancia por el flujo sanguíneo renal de la vena, más la contracción de la orina de la sustancia por el volumen urinario en unidad de tiempo. Se tienen que aprender, no, chicos, la verdad. Estos datos tienen que aprenderse un poco más, ¿ok? Después vemos aquí que esto es algo que sí quiero que aprendan, por eso le coloqué acá sobre la resistencia vascular. Aquí es un cuadrito, ¿no? Que sería las resistencias vasculares para ver a qué nivel de las arteriolas, ya sean aferente o eferente, o dónde hay más resistencia, ¿no? Especialmente, de alguna manera, pues es importante, ¿no? Recordemos, la arteria renal, la arteria renal, este, va a comenzar, ¿ok? En milímetros de mercurio volumen va a tener un comienzo de 100 y un final de 100. Y el porcentaje de resistencia vascular es cero, no hay. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, la arteriola aferente, tenemos un comienzo de 85, final 60, entonces una resistencia vascular de 26, ¿ok? Entonces, la arteriola eferente, si vemos, pues llega a tener o llega a ser mm, prácticamente llegamos a tener una resistencia de 26. Si nosotros vemos la teoría eferente, es bastante. Tenemos una resistencia de 43 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces es importante que a nivel de los capilares, ¿ok? Exista, bueno, esta resistencia porque de alguna manera se tienen que producir pues la reabsorción. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que se dé. Yo les recomendaría que por términos de su examen se aprendan cuánto es la resistencia de la arteriola aferente, de la arteriola eferente y de los capilares glomerulares. ¿Ok? Después tenemos los mecanismos reguladores. ¿Ok? Y aquí está bonito, en esta imagen vamos a hablar sobre los mecanismos reguladores. En el gráfico, acá vemos, por ejemplo, que se tiene una activación, ¿ok? A nivel simpático, ¿ok? Entonces, mira, aquí vemos con una flechita que acá hay una activación a nivel simpático, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto quiere decir que de alguna manera la arteriola aferente se va a poner, va a aumentar su resistencia, se va a hacer más, como dice acá, se constriñe, ¿no? Se constriñe. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se constriñe, si algo tú lo haces más pequeño, ¿qué pasa? Va a aumentar su resistencia. Si aumenta la resistencia, va a caer la presión, ¿sí o no? La presión capilar glomerular. Y eso, nosotros, ¿cómo lo podemos traducir? Si la arteriola aferente se constriñe, cae la presión, lo que nosotros vamos a traducirlo es que hay una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? La tasa de filtración glomerular también se va a disminuir. ¿Ok? Entonces, eh, es como que no se tienen que aprender, sino tienen que como que pensarlo un poquito más, ¿no? Es como que si ustedes a una manguera, que es ancha, ustedes lo colocan más con un radio, un diámetro más estrecho, va a disminuir la presión, ¿no? Y es por eso que va a disminuir también la tasa de filtración, ¿ok? Mira, aquí vemos a otro que dice, de alguna manera, lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar la resistencia de la arteriola eferente, ¿ok? Mira, acá lo está representando en esta imagen arteriola eferente. Mira, arteriola eferente, ¿ok? La arteriola eferente va a aumentar la resistencia, ¿no? Bajo la acción de
alguien del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Entonces, cuando de alguna manera nosotros aumentamos la resistencia, eso quiere decir que también lo vamos a constreñir, lo vamos a volver su diámetro menor, ¿no? Entonces, mira, aquí vamos a constreñir esta parte gracias a la acción de la renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar aquí es que se va a aumentar la presión capilar glomerular, ¿ok? Y va a haber un aumento de la tasa de filtración glomerular. O sea, ¿qué va a pasar? Lo opuesto, ¿ok? Lo opuesto, ya va a pasar. Ahora, si nosotros, de alguna manera, tenemos un flujo sanguíneo renal tranquilo, pero la arteriola eferente, o sea, la que está al final, lo que vamos a hacer ya no lo vamos a constreñir. Ahora lo vamos a ¿qué? Lo vamos a dilatar. Vamos a hacer, mira, que esto sea un poco más grande. Esto va a producir una caída de la presión, ¿ok? Y lo que va a ocasionar una disminución también de la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Y por último, ¿qué pasa si nosotros a la arteriola aferente lo dilatamos, lo volvemos más gruesita? Aquí. Y esto, bueno, hacemos más gruesa, vamos a ver que el flujo renal va a disminuir, ¿ok? Y esta, de alguna manera, va a hacer que la arteriola aferente, se dilate un poco más y por ende va a haber más ingreso pues de sangre, ya está ancha, ¿no? Y la sangre va a aumentar y eso quiere decir que si aumenta va a haber mayor presión y mayor tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Entonces, solo es como que una secuencia de cada uno en caso pase, si nosotros constreñimos o dilatamos las arteriolas aferente o eferente. Y esos son los mecanismos reguladores, ¿ok? Entonces, aquí hay los mecanismos de retroalimentación, ¿ok? Eh, que vamos a tener eh, de la mácula densa y autorregulación de la presión endostática glomerular, ¿ok? Entonces, esto es bonito. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entender un poco más qué pasa, ¿no? Vemos que si cae la presión arterial, ¿ok? Miren, aquí está diciendo cae la presión arterial. Hay una caída también de la presión hidroestática del capilar glomerular. Y esto lo que va a hacer finalmente es decir, ok, va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular y le llega también menos sangre, ¿ok? Y esto va a hacer este, que haya menos volumen sanguíneo también, ¿ok? Entonces todo va a ir disminuyendo, ¿no? Menos volumen sanguíneo. Y lo que vamos a hacer, va a haber menos cloruro de sodio en la mácula densa. ¿Ok? Entonces aquí pasa algo interesante. Todo disminuye, hay menos cloruro en la mácula densa, hay una disminución y esta le dice, digamos, o va a hacer que la arteriola aferente se dilate y cuando esta arteriola aferente se dilate, va a disminuir la resistencia de esta arteriola, pues, ¿no? De alguna manera se va a dilatar por un lado y por el otro, de alguna manera, va a hacer que el aparato yuxtaglomerular, produzca que la renina, ¿ok? Entonces va a aumentar la renina, va a aumentar la angiotensina y de alguna manera va a hacer que exista una mayor resistencia en la arteriola eferente. ¿Y con qué fin hace esto? ¿Con qué fin aumenta todo esto? Con el fin de mejorar la presión, ¿no? que hay en el capilar glomerular y también va a mejorar la tasa que va a haber de filtración glomerular.
¿ok? Entonces, cuando todo disminuye, lo que nosotros, o nuestro cuerpo hace es decir, ok, se ha disminuido la presión arterial, se ha disminuido la tasa de filtración glomerular, todo, se ha disminuido el cloruro de sodio en la mácula densa, ok, entonces hay que llamar al sistema renina, angiotensina, aldosterona para que estos aumenten, va a aumentar la renina, va a aumentar la angiotensina, y lo que va a hacer es que la arteriola aferente se va a dilatar, ¿no? Y eso va a ayudar, ¿no? A mantener la resistencia y mejorar la presión hidrostática y la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando disminuye el aporte de cloro de la mácula densa y al mismo tiempo, pues, se produce una reabsorción proximal de cloruro de sodio? ¿Ok? ¿Qué pasa? Mira, una reabsorción proximal de cloruro de sodio aquí. eh, de, de alguna manera, la renina, angiotensina, aldosterona también se va a activar a nivel del túbulo distal y también a nivel cortical para que exista esta reabsorción de sodio, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar eso? Porque nosotros lo que queremos hacer es que siga preservándose todo el proceso de filtración, la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. ¿Ok? Entonces nosotros hacemos de alguna manera como mecanismo de compensación, como mecanismo, por eso dice de retroalimentación, ¿ok? En caso pase, ¿no? Es la disminución de la presión arterial. Ahora, este, tenemos acá nosotros a la nefrona, ¿ok? La nefrona ya les había hablado, pues, ¿no? Sobre el túbulo contorneado, el túbulo contorneado distal. ¿Y por qué les he puesto este, eh, eh, esta pregunta? Pues el túbulo bueno, la nefrona de alguna manera, pues, va a tener al túbulo proximal, al asa de Henle, al túbulo distal y el túbulo colector. ¿Por qué es importante? Miren acá el túbulo proximal. Reabsorbe 65% de la carga tubular. Es isotónico, activa la vitamina C y reabsorbe a todos estos. ¿Ok? Glucosa, aminoácidos, sodio, potasio, cloro, etc. El asa de Henle. Hay asa de Henle fina, asa de Henle gruesa. El asa de Henle fina es hipertónica, reabsorbe agua, secreta urea, y el asa de Henle gruesa reabsorbe 25% de la carga tubular, es hiposmótica y de alguna manera es un sistema contracorriente. El túbulo distal resuelve 5% de la carga tubular, es hipotónica, resuelve sodio, cloro, secreta potasio, ajusta calcio. Aquí interviene de alguna manera la aldosterona, ¿no? Y el túbulo colector reabsorbe el agua y concentra la orina, reabsorbe sodio, ajusta el pH, el potasio y actúa también la hormona antidiurética, ¿ok? Aquí es importante saber eso. ¿Qué pasa en cada porción de cada túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, el tubo colector? Por eso es importante esta imagen. Y aquí se ve súper bonito, ¿no? El flujo sanguíneo renal, lo que les había dicho del 22% del gasto cardíaco, que es súper importante que siempre lo vean en su examen. eh, el flujo sanguíneo renal, el flujo glomerular y la fracción de filtración, ¿no? Que se produce. Entonces, recordemos que la excreción no es igual a secreción. La excreción va a ser la filtración menos la reabsorción más la secreción. Eso nunca se olviden. Siempre recuerden la diferencia de excreción y secreción. La excreción es la suma de todos los procesos y al final lo que va a salir al final la orina. La secreción de alguna manera pues va a hacer pues lo que va a pasar en los capilares peristubulares, la luz tubular y todo eso. Y lo mismo pues la filtración y la reabsorción, ¿no? Entonces aquí vemos en esta parte de acá, mira, se filtra la creatinina, filtra parcial los electrolitos, la reabsorción de qué iones, sodio, potasio, cloro, calcio, filtra y completa la reabsorción de proteínas, aminoácidos, glucosa y filtra y completa la secreción de ácido paramino hipúrico, ¿no? El PA. ¿Ok? Y eso se da en cada uno. Acá filtra la filtración, acá la reabsorción, secreción y acá la excreción, ¿ok? De cada uno de ellos. Entonces, más o menos aquí van a ver eh,
hemos visto la anatomía, un poco de los procesos, si no lo han entendido, lo importante es esto de acá, creo, el sistema tubular, qué pasa en cada uno de ellos. Y ahora, pues, vamos a ver más eh, qué pasa eh, exclusivamente o cómo se da el proceso de excreción y cómo se da el proceso de filtración glomerular, ¿ok? Entonces, lo he hecho un poco. Ajá. No, entonces, aquí tenemos la filtración glomerular. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de filtración glomerular, recuérdense de la nefrona. Mira, esta imagen ya lo había pasado hace un rato. ¿Ok? Y podemos ver pues todo el proceso que se da en el filtrado glomerular. ¿Ok? Entonces recuerden que la filtración es el paso del ultrafiltrado. La reabsorción es el paso de la sustancia, de alguna manera, de la luz tubular hacia el líquido intersticial, o sea, hacia el capilar peritubular. La secreción es de alguna manera los solutos que se van a eliminar, que va a eliminar el riñón y va a pasar desde el capilar peritubular a la luz tubular. ¿Por qué? Porque estos tienen que irse a la orina, ¿no? Y la excreción ya es la eliminación, ¿no? En forma de orina que va a salir pues a la vejiga, ¿ok? Ya les había hablado de esto y ahora vamos a ver el manejo renal de sustancias, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del manejo renal de sustancias, aquí vemos esta imagen que está bonita y aquí también ya les había puesto los cuadros para no estar escribiendo. Este, Aquí vemos, primero tenemos a la filtración, ¿ok? ¿Qué pasa? Las sustancias son filtradas y lo que va a hacer es que van a ingresar, ¿no? Las sustancias, todas se van a filtrar y de alguna manera, pues, eh, aparecen en donde, en nuestra orina, ¿no? Las que no se filtran. Después tenemos a la filtración y reabsorción, pero parcial, ¿ok? Parcial. Estas, o sea, de alguna manera, pues se filtran muchos solutos y en una porción, y se va a resorber en la luz tubular, o sea, en los capilares peritubulares se tiene que reabsorber. ¿Qué se va a resolver? Se va a resolver, como ya les había dicho, el sodio, el cloro, el potasio, el bicarbonato. Nosotros no podemos orinar eso. La filtración y reabsorción completa de alguna manera. Aquí se va a filtrar, se va a resolver en el túbulo proximal. Todo, pues nosotros habíamos dicho que el túbulo proximal que se reabsorbe la glucosa y los aminoácidos. ¿Ok? La filtración y excreción, que es la última parte, es de alguna manera que pasa la orina por esta filtración y va a ser secretada del capilar peritubular a la luz tubular. ¿Ok? Y aquí tenemos pues a los hidrogeniones, que va a ser la carga ácida, ¿no? Que va a tener. Entonces, recordemos, miren, aquí, en esta parte de acá, que se da la filtración, ¿ok? Bien, en esa parte de acá se da la reabsorción, generalmente en el túbulo proximal. Después tenemos la secreción, ¿no? De los capilares peritubulares. Y por último tenemos la excreción, que ya se va a ir al lumen, ¿no? Ya, chao, y de ahí se va a ir a la vejiga. Entonces, es el manejo renal de sustancias de una manera así, hablando de una manera amplia, ¿no? Entonces, para que esto se dé, tenemos que hablar sobre las barreras de filtración, ¿ok? Las barreras de filtración. Recordemos que para que exista la formación de la orina, se tiene que hacer a través de un ultrafiltrado. ¿Eso qué quiere decir?
que del plasma va a pasar a través de la pared del capilar glomerular y, y bueno, este movimiento que va a hacer a través de los glomérulos va a ser por fuerzas, ¿ok? Por fuerzas. Y se va a dar por una fuerza que es la fuerza de Starling, ¿ok? Y pues, se va a dar, ¿por qué? Por movimiento de presiones, nada más. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de barrera de filtración, vamos a tener tres barreras, como acá vemos en la imagen. Vamos a tener al endotelio del capilar glomerular, vamos a tener a la membrana basal glomerular y a los podocitos. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos al endotelio del capilar glomerular, vamos a ver que este va a tener este, fenestraciones, ¿ok? Aquí vemos las fenestraciones, miren. Aquí vemos las fenestraciones. Después tenemos a la membrana basal glomerular, que esta va a tener tres capas. La, Va a tener la capa rara interna, la capa rara externa y la capa densa de la parte central que vamos a tener. Y después, por último, tenemos los podocitos, que son los falsos pies, que son prolongaciones. Miren aquí, de esta manera, son prolongaciones. O, eh, y bueno, de alguna manera, entre cada podocito, acá, cada podocito aquí en el centro va a haber el diafragma de hendidura, ¿no? Entonces, este, ¿para qué está todo eso? De alguna manera, cualquier soluto que tiene que ser filtrado de alguna manera, tiene que atravesar toda esta barrera de filtración, ¿ok? Tiene que atravesar toda esta barrera de filtración. Por eso acá dice espacio urinario y luz capilar. ¿Ok? Entonces, de eso se trata la barrera de filtración. Acá nosotros tenemos una imagen más esquemática. En esta imagen vamos a ver pues todo nuestro endotelio, ¿no? De alguna manera, mira, acá vemos la hendidura de filtración, mira, acá se ve así en esta imagen de acá. Vemos que eh, eh, todo la membrana basal glomerular, la capa visceral, los podocitos, los cuales forman pues todos estos diafragmas de hendidura, este, aquí van a pasar, ¿quiénes van a pasar por aquí? Las moléculas de tamaño mediano, ¿ok? Pero en la lámina basal, aquí en la lámina basal del glomérulo que vemos aquí, impide la filtración de proteínas grandes, o sea, no puede pasar las proteínas grandes, ¿ok? Eh, Porque todos de alguna manera la barrera de filtración tiene una carga iónica, ¿no? Entonces eso va a impedir. Entonces, el endotelio va a tener poros, y que van a dejar pasar moléculas de bajo peso molecular, ¿ok? Bajo peso molecular. No pueden pasar moléculas, pues, muy grandes. Por eso acá tenemos, me dice, la membrana con hendidura entre los pedicelos impide la filtración de proteínas de tamaño mediano. No pueden pasar, ¿ok? Entonces, la membrana basal glomerular tiene un componente de carga negativa y de alguna manera, los podocitos, las células epiteliales van a sintetizar es la membrana basal glomerular y forman los poros de filtración, ¿ok? Y eso va a hacer que, pues, pase solo las moléculas de bajo peso molecular, ¿ok? Aquí tenemos la tasa de filtración, que también es importante. ¿Por qué? Porque aquí en la tasa de filtración glomerular va a depender del flujo plasmático renal, ¿ok? Acá vemos. Entonces, acá decimos, este, la fracción de filtración es igual al, eh, vamos a decir, la filtración, la fracción de filtración, eh, vamos a tener como la fracción glomerular entre el flujo plasmático renal, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si nosotros utilizamos la fórmula, vamos a, a tener la tasa de filtración glomerular, que es de 625 milímetros por minuto, y de alguna manera, pues vamos a ver el filtrado glomerular,
que es de 125. Entonces la fracción de filtración es de 0,2, solo 0,2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 0,2 es el 20%. Solo el 20% llega al flujo plasmático renal y va a ser filtrado. Entonces, para que entiendan un poco más, acá vemos en la imagen, ¿no? Vamos a la imagen, ¿no? Mire, 625 ingresan por la arteriola aferente, ¿ok? Van esas 625, ¿ok? Entonces, va a venir esto y a través de una barrera de filtración, ¿ok? Va a venir una barrera de filtración, van a pasar, mira, pasa por la cápsula de Bowman, pasa por la cápsula de Bowman, y finalmente, ¿a dónde va a llegar? Al túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Entonces la tasa de filtración glomerular va a ser de 625 primero, que no va a pasar todo, va a llegar a un componente sanguíneo. Pero existe gran porcentaje que de alguna manera va a retornar por la arteriola eferente. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos 125 mililitros que vemos acá que van a reabsorber, ¿ok? Y este, eh, de aquí, 124 se reabsorbe y 1% se va a secretar, ¿ok? 1% solo se secreta. Entonces, esto sí les ha venido en su examen. Recuerden, de los 625, primero se va a resolver 125, que va a ser el filtrado glomerular, y de estos 125 solo 124 se va a resolver y 1% solo va a ser la excreción urinaria, ¿ok? Que, que va a salir, ¿no? Recordemos eh, la, mm, que la fracción de filtración, o sea, todo lo que va a pasar del tubo, la cápsula de Bowman y todo eso, todo el filtrado glomerular, que es de 125 entre 625, va a ser lo que nos va a dar esto, no solo el 20% del flujo plasmático renal va a ser filtrado. ¿Ok? Entonces, así es como se da la tasa de filtración glomerular. Estos numeritos tienen que recordar porque sí les viene en su examen. ¿Cuánto porcentaje es la fracción de filtración y el filtrado glomerular, ¿no? Que se da, y cuánto se reabsorbe y cuánto es la excreción urinaria del total, ¿ok? Después tenemos que les había hablado que se da pues por las fuerzas de Starling, ¿verdad? Las fuerzas de Starling de alguna manera nos ayuda a que se produzca la filtración, ¿ok? Y bueno, favorece la ultrafiltración, pero también se opone a la ultrafiltración, ¿ok? Lo que va a favorecer la ultrafiltración es la presión interestática capilar glomerular y va a depender de quién, siempre va a depender de esto, de la presión arterial. Y la presión oncótica del espacio urinario tiende a cero porque el espacio urinario de la cápsula de bomba no tiene proteína, ¿ok? Sin embargo, lo que se va a oponer es la presión hidrostática y la presión oncótica. Esto también les viene en su examen y dice qué fuerzas se oponen a la ultrafiltración, la presión hidrostática y la presión oncótica del capilar glomerular de esta última. ¿Ok? Eso es importante. Recordemos que la suma neta de estos componentes de las fuerzas de Starling van a dar la presión de filtración. ¿Ok? Entonces, la presión de filtración de alguna manera hace o va a actuar pues sobre toda la superficie, ¿no? En metros cuadrados, de alguna manera. Entonces, eso ocasiona que nosotros podamos tener el número de la tasa de filtración glomerular por cada minuto, ¿ok? De eso se encargan las fuerzas Starling. Y ahora vamos a tener los determinantes de la tasa de filtración glomerular. Que es bonito, ¿por qué? Porque vamos a ver que a través de la arteriola, acá tenemos la arteriola aferente y acá tenemos la arteriola eferente. Mire, en la arteriola aferente va a haber
va a existir la presión hidrostática glomerular, ¿ok? Que es de 60 milímetros de mercurio. Esa es una fuerza que va a favorecer la filtración, va a favorecer la filtración. La presión oncótica glomerular, que es de 32 milímetros de mercurio, y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio, que van a existir. Sin embargo, recordemos que estas, de alguna manera, pues, se van a oponer, por así decirlo. Entonces, la presión neta de filtración, si nosotros hablamos de la presión neta de filtración, vamos a hablar de la suma de las fuerzas que favorecen la filtración menos las fuerzas que se oponen. ¿Quién favorece la filtración? La fuerza que favorece la filtración es la presión hidrostática glomerular, que es de 60, ¿ok? ¿Y quiénes se oponen? Estas dos, ¿sí o no? Se oponen la presión oncótica glomerular y la presión hidrostática de Bowman, entonces solo se resta. ¿Y qué quedaría? 10, nada más. Entonces la presión neta de filtración es 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces esos son los determinantes de la tasa de filtración glomerular, que sí tenemos que aprendernos quiénes favorecen y quiénes se oponen. ¿Ok? Y aquí vamos a tener a las resistencias vasculares, que ya les había hablado que tienen que aprenderse este cuadrito, generalmente la arteriola eferente y la arteriola aferente. Recordemos mm, que las resistencias tienen relación con la presión hidrostática del capilar, y también vamos a ver la tasa de filtración glomerular. Entonces, el porcentaje de la resistencia vascular renal total se relaciona con un 43% de la arteriola eferente y un 26% de la arteriola eferente. Eso sí o sí tienen que aprenderse, o no sé, esos numeritos. ¿Ok? Recordemos que las hormonas y autocoides que influyen en la tasa de filtración glomerular, ¿a qué se refiere eso? Las hormonas y autocoides tienen efectos en quién, en la disminución, ¿no?, de esta tasa de filtración glomerular, ¿ok? Entonces aquí tenemos, y esto sí les viene, ¿ok? La noradrenalina, la adrenalina, endotelina, angiotensina 2, recuerden eso, el óxido nítrico y las prostaglandinas, ¿ok? Miren, las hormonas tocoides lo que van a hacer es aumentar el filtrado glomerular, los cuales solo son dos: el óxido nítrico derivado del endotelio y las prostaglandinas. Miren aquí, estos van a aumentar el filtrado glomerular. Sin embargo, la angiotensina 2 actúa de alguna manera, pues, distinto, ¿no? Lo primero que va a hacer es, puede aumentar la resistencia vascular de la arteriola eferente para mejorar la tasa de filtración glomerular, pero de ahí, pues, puede hacer un dañado que lo que va a hacer es que va a vencer, ¿no?, el efecto que está teniendo, y lo que va a intentar hacer es un balance en el túbulo glomerular, y por eso va a tener una retroalimentación en el túbulo, ¿no? Entonces, actúa de una forma diferente. Sin embargo, la noradrenalina, la adrenalina y en la endotelina sí van a tener un efecto que va a disminuir el filtrado glomerular. Entonces, así es como actúan esto, y sí, les viene en su examen. ¿Ok? Recordemos el concepto de clearance o aclaramiento, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de qué es el clearance o aclaramiento, es la tasa de filtración glomerular. De alguna manera se usa como índice para la masa renal y funcional. Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? Va a evaluar el curso o severidad de una enfermedad renal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si hay daño renal por cualquier nefropatía, enfermedad, ¿no?, que exista, va a haber que una disminución de las nefronas, ¿ok? Ya habíamos dicho que hay 1 millón en cada riñón,
y con el paso del tiempo, pues estas van a ir disminuyendo o también por una enfermedad, una patología, ¿no? Entonces, si hay una caída de la tasa de filtración glomerular, eh, es por esto, ¿no? Entonces, la falta de filtración glomerular nos sirve para corregir las dosis de drogas, eh, potencialmente de sustancias nefrotóxicas, ¿no? Entonces, es importante cuando nosotros, por ejemplo, consumimos pastillas, este, esto, ¿no? Este proceso de la tasa de filtración glomerular, aquí vamos a tener los antibióticos, quimioterapéuticos, antifúngicos, ¿no? Estas sustancias van a corregir las dosis, ¿no? De alguna manera. Las sustancias que tienen características mencionadas, de alguna manera, son estas, ¿no? Estas sustancias, de alguna manera, van a ayudar, por ejemplo, la insulina filtrada es igual a la insulina excretada, de alguna manera. Entonces, y cuando nosotros hablamos de las sustancias que tienen propiedades para el aclaramiento, o sea, la capacidad de tener una concentración plasmática estable, que también exista un filtrado libre del glomérulo y de alguna manera, pues, no se reabsorba, no se sintetice, no se secrete ni se metabolice en el riñón, de alguna manera. ¿Quiénes tienen esas características? Pues aquí tenemos a la insulina, al iotalamato, al DTPA y a la cistatina C. ¿Qué quiere decir? Estas sustancias son exógenas y de alguna manera, pues, esto tiene una aplicación parenteral, ¿no? O sea, no se va a absorber, no se va a secretar, no se va a metabolizar. Por eso la insulina filtrada es igual a la insulina secretada. Eso siempre recuerden. La insulina filtrada es igual a la insulina secretada. Esto les viene más, no tanto les viene de estas sustancias, pero esa es la propiedad de aclaramiento, por así decirlo. ¿Ok? Y bueno, miren, aquí tenemos la clearance de la insulina, por así decirlo. Nosotros tenemos, la insulina es una sustancia de alguna manera exógena, pero recordemos que no se secreta ni se absorbe, ¿ok? Entonces la insulina filtrada es igual a la insulina secretada que ya les había dicho, ya que tenemos pues a la insulina filtrada que es igual a la tasa de filtración glomerular por la concentración de la insulina en el plasma. También vamos a tener a la insulina excretada, que es el producto de la concentración de la insulina urinaria y el volumen de la orina. Y vamos a tener pues aquí a otras dos fórmulas, ¿no? Recordemos que si hay un filtrado, si pasa el filtrado y en la orina aparece, hay una, digamos, limitación para administrarlo, ¿no? No se utiliza eh, 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 generalmente, va a haber una limitación, ¿ok? Entonces, si ustedes en su examen generalmente les viene el aclaramiento de la insulina, lo que ustedes tienen que venir a su mente, pues es esta sustancia, ¿no? Es la sustancia de la glucosa, sodio, cloro, potasio, fosfato, insulina, creatinina y el aclaramiento que existen en ellas, ¿no? Y por milímetro por minuto, milímetro por minuto que va a existir, ¿ok? Y después, va a haber, vamos a hablar un poquito, hay bastantes, hay aclaramiento de la creatinina también, que ustedes lo pueden ver, pero uno de los más importantes es de la insulina y siempre le preguntan, también vamos a obtener el aclaramiento de la urea, y bueno, eso es lo que creo más importante, pero ahora vamos a hablar de los procesos tubulares, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de los procesos tubulares, vamos a ver que son procesos donde dan nivel tubular a la reabsorción, ¿ok? Y generalmente les había dicho dónde se da mayor reabsorción en los segmentos proximales que va a existir, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos, vamos a hablar sobre los tipos de reabsorción que existen. Mira, aquí vamos a hablar el tipo de reabsorción activo y el tipo de reabsorción pasivo. Cuando nosotros hablamos de una reabsorción activa,
Lo que nosotros vamos a hablar es principalmente la liberación de energía, ¿no? De ATP. Entonces, siempre cuando nosotros hablamos de activo, recuerden a su mente se les tiene que venir el ATP, ¿ok? El ATP, que también vamos a utilizar, pues mira, como acá ven, bombas de sodio, potasio, que vamos a utilizar. Y esta, de alguna manera, nos ayuda. ¿Por qué? Porque van a ayudarnos a pasar la membrana vasolateral que está en contacto con el capilar peritubular, ¿ok? Entonces, primero lo que vamos a hacer es que se va a dar hacia la célula tubular, ¿ok? Hacia las células epiteliales tubulares que están acá, que bueno, acá lo estamos viendo de grande, ¿no? Y se va a dar hacia dónde? Hacia este, el capilar peritubular. No tienen que entender todo este proceso de los números, nada, no. Tienen que entender que hay procesos tubulares, activo y pasivo. El activo utiliza ATP, las bombas de sodio y potasio, que va a ir de las células epiteliales tubulares al capilar peritubular, y que esto va a ser con consumo de energía. Nada más. Eso es lo único que tienen que saber. ¿Y en qué consiste el proceso tubular pasivo? El proceso tubular pasivo es la difusión de solutos también, eh, que se va a dar del lado de mayor concentración al lado de menor concentración. ¿Ok? Y bueno, esto también vamos a tener acá la ósmosis, ¿no? Y pues, es importante la ósmosis porque se da pues que el agua va a ir de un lado donde hay menor concentración a un lado donde hay mayor concentración de solutos, ¿no? Entonces aquí vemos la ósmosis, los solutos, que va a ser una difusión pasiva que se va a pasar también de las células tubulares al capilar peritubular. Entonces va a haber este paso, ¿no? Sin gasto de energía que se va a dar. Entonces, estos son los procesos que se va a dar. Ahora, esto es lo que tienen que aprender, ¿no? Que está en su libro también, ¿no? Y que es la difusión, de alguna manera, que se da, y se produce la reabsorción pasiva, ¿no? En cada una de ellas. Por ejemplo, en el 4 vemos, en ese cuadrito vamos a ver la reabsorción de la carga filtrada. Mira, recordamos la glucosa. La glucosa, la cantidad filtrada es 180. La cantidad reabsorbida es 180. La cantidad excretada, o sea, lo que va a salir a la orina, lo que va a salir por el conducto eferente va a ser cero, o sea, porcentaje de carga filtrada reabsorbida va a ser 100%, no va a haber glucosa en la orina. Sin embargo, el bicarbonato, la cantidad filtrada es 4.320, la cantidad resolvida 4.318, una cantidad excretada de 2%, o sea, un porcentaje de carga de filtración resolvida ser mayor al 99,9%, y así, si se dan cuenta. Pero miren, acá tienen que ver dos cosas. Glucosa y creatinina, cantidades que eh, 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 acá, porcentaje de carga filtrada resorbida, miren, 100% y el otro es 0%. La creatinina, la reabsorción es cero, ¿ok? Eso es importante y eso siempre les preguntan, que la glucosa de la creatinina. Es muy común. También les preguntan de la urea, ¿no? El porcentaje de la carga filtrada y reabsorbida y que es del 50%. ¿Ok? Es importante este cuadrito que se aprenda. Ahora, y recordemos que el túbulo proximal reabsorbe el 65% de los solutos como sodio, agua, cloro, potasio, 100% de glucosa, aminoácidos, 90% de bicarbonato. Y recordemos que aquí también se resuelve el fosfato regulado por el aparato hormonal. En la secreción de cationes y aniones orgánicos, sales biliares, uratos, oxalacetatos y catecolaminas, y va a haber la vía de eliminación de fármacos y toxinas que ya habíamos hablado anteriormente. En el asa de Henle, lo que va a pasar en el asa de Henle, pues se produce el movimiento de la luz tubular a la célula tubular por un cotransportador que es el sodio, el potasio y el cloro, y este da lugar a los diuréticos de asa.
Aquí va a haber el movimiento de sodio y otros solutos y también vamos a tener el movimiento, pues, del lugar de acción de los diuréticos de asa, que va a ser la furosemida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Recordemos eso, que es importante. Ahora recordemos también que en el asa de Henle, aquí está, se reabsorbe, ojo, 25%, eso sí les viene de sodio y cloro, este, sodio, cloro, potasio y calcio, bicarbonato también, todo eso, ¿ok? Pero más se resuelve 25% de sodio, cloro, ¿ok? Y lo demás, ¿no? Bicarbonato, magnesio, calcio, potasio. Entonces, de alguna manera tiene que ver eso mucho con la concentración urinaria, ¿ok? Eso tiene que ver. Y eso recuerda. Ahora, mecanismos reguladores de la reabsorción tubular, y esto sí les va a venir, y varias veces cuando yo doy banqueos en sus exámenes, les pongo este cuadrito porque muchas preguntas responden con ese cuadrito. Este cuadrito es mágico para sus exámenes. Si no se han aprendido nada, solo aprendan en este cuadrito, porque son mediados de alguna manera por hormonas autocoides, como que lo vamos a ver en este cuadro, ¿no? Por ejemplo, la aldosterona, el lugar de acción, ¿dónde va a ser? En el túbulo y conducto colector. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la resolución de cloruro de sodio, de agua, y va a aumentar de alguna manera la secreción. ¿Dónde está? Ay, acá lo tenía, falta aquí, ¿no? El cuadrito. Ya de ahí les paso bien el cuadro. Y lo mismo va a pasar cada una de estas hormonas autocoides, la angiotensina 1, la hormona antidiurética, el péptido antidiurético auricular y la hormona paratiroidea. ¿Ok? Entonces, este cuadrito es en su libro también de Guyton y tienen que aprenderse, ¿ok? La angiotensina 2, pues libera la aldosterona, que es la resolución de sodio, la secreción de potasio, actúa en el túbulo contorneado distal y la permeabilidad del sodio también, del lado, de alguna manera activa el sodio, potasio, el ATPasa, ¿no? Entonces, por eso es importante ese cuadrito que nos dice, ¿no? El efecto de la presión arterial y los mecanismos, ¿no? Que va a surgir a partir de los reguladores de esta reabsorción tubular. Por eso es importante este cuadro e infiltración glomerular, ¿ok? Y por último vamos a hablar sobre la excreción glomerular. Ok, cuando nosotros hablamos de la excreción glomerular, vamos a hablar sobre los procesos tubulares. ¿A qué me refiero cuando hablamos de procesos tubulares? ¿Cuáles son las fuerzas que favorecen la reabsorción y las fuerzas que impiden la reabsorción? Entonces, nosotros habíamos hablado de las células tubulares, de alguna manera, que van a irse al capilar peritubular, ¿no? Entonces, las fuerzas más importantes para que exista la reabsorción es la presión oncótica, ¿ok? Ahí abajo lo subrayo, la presión oncótica neta. Eh, y también algo que va a favorecer es la presión hidroestática que va a existir. Entonces, estas fuerzas, de alguna manera, ayudan o se oponen a la presión hidroestática del capilar peritubular y a la presión oncótica del líquido intersticial. ¿Ok? Entonces, este, estas fuerzas determinan los cambios que va a haber hemodinámicos, ¿no? De alguna manera, de la presión arterial hidroestática peritubular. Y va a disminuir la reabsorción, o sea, va a haber una resistencia en la arteriola aferente o en la arteriola eferente que nosotros vamos a tener, ¿ok? Entonces, la presión de reabsorción es igual a las fuerzas que van a favorecer, ¿ok? Que las fuerzas que van a favorecer en la presión oncótica del capilar peritubular más la presión hidrostática del líquido intersticial, ¿no? Que son de alguna manera las fuerzas que se van a oponer. Eso es, cuando nosotros hablamos de procesos tubulares, son qué fuerzas nos ayudan y qué fuerzas se oponen para que exista, ¿no? Esto. Entonces, aquí está.
aquí está de nuevo el cuadrito, que son los mecanismos que regulan la reabsorción tubular, y que les había dicho que se aprendan. Recordamos que la aldosterona y la angiotensina aumentan la reabsorción de cloruro de sodio, ¿ok? Y de agua también. Y aumentan la secreción de potasio y de hidrogeniones. Ahí ya está completo, ¿ok? Y la hormona antidiurética básicamente aumenta la reabsorción de agua. El péptido natriurético auricular es un vasodilatador que disminuye la reabsorción de cloruro de sodio. Y la hormona paratiroidea tiene que ver con la regulación del fosfato y calcio, ¿ok? Eso es importante, que les ha venido en su examen. Ahora, cuando nosotros hablamos del mecanismo contracorriente, ¿a qué nos referimos? Cuando nosotros hablamos del metabolismo contracorriente, vamos a decir que es un mecanismo que está especializado. ¿Y por qué? Porque va a formar y nos va a decir si nuestra orina de alguna manera es concentrada o diluida. ¿Ok? Y para esto, ¿quién participa? ¿Cuál el mecanismo de contracorriente? El que va a participar es el asa de Henle, el túbulo colector cortical y medular. Y también vamos a tener a los capilares peritubulares que nos van a ayudar. Entonces, recordamos que los capilares peritubulares pertenecen aquí en las nefronas justoglomerulares, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en este mecanismo? En este mecanismo que se produce la filtración, va a llegar primero al túbulo proximal, ¿ok? Primero va a llegar, acá tenemos a nuestro túbulo proximal. Tenemos a nuestro túbulo proximal que va a llegar 300 miliosmoles, ¿ok? Va a llegar, va a entrar 300 miliosmoles. Mira, acá tenemos 300. Conforme va pasando, va ingresando, va entrando a la rama descendente del asa de Henle, se va a producir una reabsorción de agua, ¿ok? Pero no la reabsorción de solutos, solo se reabsorbe el agua. Recordemos, se va a reabsorber el agua. Aquí, dentro de la luz tubular va a ir aumentando, por eso, la concentración de soluto, ¿ok? Solo porque se ha ido el agua, entonces en, eh, en, en el tubo, en el asa, va a haber más soluto. Y esto va a tener un efecto multiplicador. ¿A qué me refiero con eso? Que cuanto más avance va a llegar a una osmolaridad de 1200 miliosmoles, como podemos ver ahí, ¿ok? Y, y bueno, empieza un efecto, ¿no? Que cuando ya pasa esta horquilla, por así decirlo, del asa de Henle, recién va a empezar la reabsorción de los solutos, ¿ok? Que es mucho más. ¿En dónde se va a reabsorber más los solutos? En el asa de Henle ascendente. ¿Por qué? Porque acá en el asa de Henle descendente más se resuelve el agua. En el asa de Henle ascendente se va a empezar la reabsorción de los solutos, ¿ok? Entonces, cuando llega de alguna manera el ultrafiltrado, ¿ok? En el túbulo distal, vamos a tener un líquido que va a ser de 100, va a ser el líquido hiposmótico, como lo vemos en imagen, y así ingresa al túbulo distal. Y ya después se va al tubo colector, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver que eh, va a intervenir nuestra querida hormona antidiurética, que lo vemos en la imagen como la ADH. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera, si no existiría esta hormona antidiurética, nosotros al día estaríamos orinando 20 litros, ¿ok? 20 litros de orina. ¿Y qué pasaría? Nos estaríamos deshidratando horrible. Entonces, por eso es importante la hormona antidiurética para controlar esto, ¿no? Entonces, gracias al mecanismo que estamos hablando ahora de contracorriente, se va a producir esta reabsorción, ¿no? De agua, de la hormona antidiurética y de los solutos por la aldosterona.
¿ok? Entonces, si vemos al final la osmolaridad, la orina va a depender de la reabsorción de los túbulos colectores que nosotros habíamos hablado. Y y bueno, pues si nosotros hablamos de los primeros segmentos de los túbulos, ahí se va a resolver más y al final pues solo vamos a ver qué calidad tiene nuestra orina, ¿no? Por ejemplo, la hormona antidiurética va a controlar, ¿no? La concentración, pero también la dilución de la orina que vamos a tener, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ver que en la imagen pues entró cuánto por el, el, mm, entró 300 miliosmoles, ¿verdad? Y al final llega a 600 miliosmoles, pero se reabsorbe los solutos poco a poco, ingresa al túbulo colector, se absorbe el cloruro de sodio, el agua, hay más, y vamos a ir resolviendo básicamente el agua, ¿no? Para no orinar demasiado, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, nosotros orinamos de 50 a 120 miliosmoles solo por litro. ¿Ok? Entonces, de eso se trata el metabolismo contracorriente. ¿Ok? Eso es. Ahora vamos a ver la regulación y excreción eh, y concentración de potasio eh, que, que va a existir. Ok, cuando nosotros hablamos sobre la regulación, excreción y concentración de, de potasio, nosotros tenemos que hablar primero los factores que regulan el intercambio del potasio intracelular y extracelular, ¿no? Y ahí vemos en la imagen un cuadro bonito que nos va a decir los que favorecen la entrada de potasio al intracelular, los que favorecen la salida de potasio al extracelular y los factores que regulan la secreción, ¿no? Distal de este potasio, ¿ok? Entonces, vemos los factores reguladores, que básicamente, pues, es, por ejemplo, en la homeostasis de potasio, en nuestro organismo todo tiene que estar en homeostasis, todo tiene que estar regulado. Mira, si nosotros, de alguna manera, este, eh, tenemos una ingesta, ¿no? De potasio, em, y siempre, de alguna manera, pues no es estable, siempre vamos a estar en movimiento constante. Entonces, a pesar que de alguna manera el 2% de esto que nosotros hemos ingerido, el 2% va a tener un rol que va a estar intercambiando tanto en el intra y extracelular, siempre va a estar moviéndose. Nosotros cuando ingerimos el potasio va a ser eliminado a través del sudor. Nosotros vamos a tener una eliminación a través del sudor del 5%, una eliminación en las heces del 15%, pero miren cuánto potasio eliminamos en la orina. Nosotros eliminamos 80% de potasio en la orina, ¿ok? Entonces, si vemos el intercambio permanente en el intra y extracelular, se va a dar por alguien que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, la vía principal de eliminación del potasio, ¿cuál es? Es la orina. ¿Ok? Eso es lo que de aquí quiero que saque. ¿Cuáles son los factores de regulación de hemostasis? Bueno, la vía principal de eliminación, pues, es la orina. Recordemos que un 80% de su eliminación es por acción de quién, de nuestro riñón, por eso lo estudiamos acá, y de alguna manera, este, los factores que regulan la secreción de este potasio, pues es la ingesta de potasio en la dieta, concentración de potasio plasmático, el pH sistémico, la aldosterona también, el flujo tubular distal, el aporte distal de sodio que va a existir. Entonces, es importante que cuando nosotros excretamos aniones no resorbibles, vemos si tiene carga ácida, ¿no? Y de alguna manera, pues, es importante eso. ¿Ok? Ahora vemos la distribución, por ejemplo, de calcio que puede existir este, en nuestro organismo.
acá vemos, por ejemplo, en el extracelular, eh, vemos que el 99% vamos a ver que está dentro del hueso, por eso vemos el calcio óseo, y el 1% está formado por complejos en el intra y extracelular, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá que la regulación de excreción de calcio que vemos en esta imagen acá, al día nosotros generalmente incluimos 350 miligramos por día de calcio y la mayoría, exactamente 900 miligramos por día, lo vamos a eliminar por las heces. Y poca cantidad, que es 100 miligramos por día, lo vamos a eliminar por los riñones, ¿ok? O sea, por vía urinaria, ¿ok? Entonces, la mayor concentración, recordemos que se va a depositar en los huesos. Mira cuánto se deposita en los huesos. Y más del 90%, ¿qué va a pasar? Se va a reabsorber, ¿no? Con todos los solutos a nivel renal. ¿Ok? Por eso nosotros solo secretamos es 100 eh, miligramos por día de potasio. Ahora, si nosotros hablamos de la regulación de homeostasis del calcio, este, lo que vamos a ver es que está regulado por tres hormonas, ¿ok? Primero tenemos a la hormona paratiroidea, ¿ok? La hormona paratiroidea es importante porque va a generar hipocalcemia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera la hormona paratiroidea favorece que se reabsorba más calcio a nivel intestinal, a nivel renal y va a fomentar la liberación de calcio para el hueso, ¿no? Para que se vaya al hueso a nivel extracelular. ¿Ok? Mire, y después la hormona calcitonina, que es hipercalcemiante, o sea, es un efecto antagonista, es lo contrario que va a hacer. Y después tenemos a la otra, porque les había dicho que son tres hormonas, que tenemos al calcitriol, ¿ok? Calcitriol, que son tres. Entonces, sí les pueden preguntar eso, pero lo que más le van a preguntar sobre la homeostasis de calcio es, por ejemplo, la hormona paratiroidea estimula la hipocalcemia. ¿Por qué va a estimular? Porque favorece la salida de calcio al hueso, ¿ok? No se olviden eso, favorece la salida de calcio al hueso, aumenta la reabsorción de calcio a nivel intestinal con la activación de una vitamina, que es la vitamina D, y aumenta la resolución tubular de calcio en los túbulos distal y en el túbulo colector. ¿Ok? Eso sí les pregunto. Y después tenemos los factores que aumentan y disminuyen la excreción de calcio. Y pues, si no han entendido nada, aquí está el cuadrito salvador, que es la excreción del calcio y quiénes aumentan y quiénes disminuyen, ¿no? Y aquí podemos ver quién disminuye la excreción de calcio, la hormona paratiroidea, volumen líquido extracelular, presión arterial, fosfato plasmático, etcétera, y aumenta la excreción de calcio, pues disminuye la hormona, la paratormona, disminuye el líquido extracelular, aumenta la presión arterial, y por eso le puse ojo, porque es muy importante esto en términos de su examen, para que sepa. ¿Ok? Acá vamos a ver la control y excreción renal y la concentración extracelular de magnesio. O sea, estamos yendo uno por uno, ¿no? Uno por uno de los iones. Recordemos que el magnesio es el segundo catión intracelular más abundante que existe. Entonces, este siempre va a estar, pues, ¿no? A través de varios procesos, de procesos inflamatorios, inmunológicos, etcétera. Y aquí vemos pues que como se dice, la entrada principal entra por la vía oral y generalmente el magnesio se va a eliminar por las heces, ¿ok? Vamos a eliminar casi 9 milimoles por día. Hay una cantidad que va a ir al filtrado glomerular, o sea, va a ir al riñón, ¿no? Pasa el filtrado y se elimina al día 3 miligramos por día, milimoles por día. ¿Ok? Entonces hay mayor cantidad de magnesio que se encuentra en huesos y a nivel celular.
¿ok? Entonces, factores que aumentan la secreción de magnesio, el aumento de la concentración de magnesio en el líquido extracelular, la expansión del volumen extracelular y el aumento de la concentración de calcio en el líquido extracelular. Esos son los tres que van a aumentar la excreción de magnesio que va a existir, ¿ok? Entonces, em, recordemos también que eh, cuando, por ejemplo, a nivel de, si hablamos a nivel de las células, nosotros podemos ver que eh, cuando no hay una cantidad de magnesio adecuado, ¿ok? Cuando no hay una cantidad de magnesio adecuado, lo que va a pasar es que no se va a dar una reabsorción a nivel de la asa de Henle y eso lo que va a hacer es que pueda dar una hipocalcemia. ¿Ok? No hay una cantidad de magnesio adecuada, la reabsorción de potasio no se va a dar y lo que va a dar es una hipocalcemia. ¿Ok? Va a haber una distribución también si hablamos de la distribución de sodio, miren aquí vemos bonito, en el extracelular hay un 97%. A nivel intersticial, va a haber un 41%, a nivel transcelular un 40% y a nivel del plasma pues hay un 16%. Esos no les viene generalmente, pero recordemos que ¿por qué es importante la distribución de sodio? Porque la concentración de sodio a nivel del plasma este, es importante porque ¿qué pasa si disminuye este volumen, ¿no? Lo que va a pasar es que viene a que la sangre necesite, ¿no? De alguna manera una cantidad de volumen para que dé a los tejidos, ¿no? Prácticamente a los tejidos y haya esa difusión. Entonces, recordemos que siempre cuando hablamos del sodio tiene que haber un balance, tiene que haber un ingreso y un egreso. Ahora, si el ingreso es mayor que el egreso, ¿qué va a pasar? Que hay un balance positivo, pero si el ingreso es menor que el egreso, va a haber un balance negativo. Entonces, recordemos que los cambios del balance de sodio, de alguna manera, resulta importante en las alteraciones, ¿no? Tanto el volumen extracelular y no tanto en la osmolaridad, ¿ok? Entonces, debemos recordar que siempre el ingreso debe ser igual al egreso, o sea, si ingresa 100, siempre el egreso tiene que ser 100 y eso lo habíamos hablado en clases anteriores. Entonces, si no hay cambios en balance de sodio, va a resultar en alteraciones de volumen extracelular. Ajá. Entonces, tenemos que tener en cuenta el transporte de sodio en el riñón, que lo vemos en la parte de al lado, que vemos 65% se resuelve a nivel del túbulo proximal. Eso es importante que sepan esto. 25% se resuelve en el asa gruesa de Henle, 5% se resuelve en el túbulo distal, 3% se resuelve en el túbulo colector y se va a eliminar más o menos 0,4. Entonces, recuerden cómo se da la distribución de sodio en cada uno de los túbulos, porque fácil les preguntan eso. Y recordemos que los cambios de la absorción de sodio por el nefrón, ¿por qué va a ser si hay cambios en estas concentraciones? Es por cambios en el volumen de líquido extracelular, ¿ok? Eso va a pasar. Ahora, el control de balance de sodio es importante porque hay mecanismos aferentes y mecanismos eferentes, y eso también les ha venido en su examen. Por ejemplo, generalmente los mecanismos eferentes se da por filtración glomerular de sodio y la reabsorción tubular de sodio, que también podemos ver otros, ¿no? Y mecanismos eferentes por hipotálamo, vasoreceptores, aparato glomerular y tejido intersticial renal. ¿Ok? Entonces, los mayores mecanismos eferentes, no se olviden los mayores mecanismos eferentes, estos que son los más importantes que la filtración glomerular de sodio y la reabsorción tubular de sodio que debe existir. ¿Ok? Entonces, este, me hubiera gustado hablarles más de cada uno de ellos, porque es cada uno de los iones, ¿no? Que pasan, magnesio, sodio, potasio, calcio, pero lo que tienen que aprender más que todo es
esto, el transporte de cada uno de ellos, de sodio, potasio, magnesio, cuánto se reabsorbe en cada uno de ellos, en el túbulo proximal, la asa de Henle y todo eso. Y también la distribución de cada uno de ellos, ¿no? Si entra por vía oral, cuánto se elimina, cuánto se reabsorbe, generalmente si habíamos el magnesio, el calcio, generalmente están pues en el hueso, ¿no? O sea, ahí es donde se va más la concentración. Entonces, este, no sé si tienen alguna pregunta. Es